Esta es la voz experta. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es martes, es momento de Fórmula Jurídica y ya llegó, ya está aquí el maestro Omar Alexandro López Ortiz. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Tere, pues con el gusto de estar en tu programa y saludando a todos tu radio escucha. Buena tarde. Gracias por acompañarnos y bueno, vamos a hablar de un tema que hemos venido las últimas semanas hablando de esta situación que se ha dado con algunos servidores públicos, ex servidores públicos de algunas otras entidades federativas, quienes están relacionados o los están ligando precisamente a autoridades de los Estados Unidos con la delincuencia organizada. ¿Sí? Esta situación que se ha registrado en algunas otras entidades y que bueno, hemos hablado de lo que es la soberanía, lo que ha señalado la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en donde siempre ha recalcado que se busca que sea respetada la soberanía de nuestro país. Y el día de hoy vamos a hablar de estas pruebas, porque mucho se ha hablado que se deben de presentar las pruebas para que se pueda dar tal vez una extradición de quienes están siendo requeridos por el país vecino. Sí, pues mira, es importante referir a la audiencia que nuestra presidenta se ha referido siempre a las pruebas y que requieren pruebas. Pero tenemos que partir de la base de lo que dice nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, y en donde hoy traemos el librito que en el artículo 211 establece las etapas del procedimiento penal, ¿sí? Que no es más que esta división de una investigación inicial, una investigación complementaria, una audiencia intermedia y una audiencia de juicio. Entonces, en estas etapas, evidentemente, genera una circunstancia de información que se aporta a la carpeta de investigación y se establece en un dato de prueba, Tere. Después viene una circunstancia que se refiere al medio de prueba y otra que se refiere a la prueba como tal. Desafortunadamente, el gobierno norteamericano, siendo el tema anglosajón, tiene una característica que en cuanto tiene información que nos lleva a establecer la circunstancia de un dato de prueba, con ello genera la investigación y es lo que está solicitando esta detención con fines de extradición, ¿sí? Para que las personas que están señaladas, estas 10 personas del gobierno de Sinaloa, puedan enfrentar estos cargos y poder hacer el inicio del procedimiento y poder defenderse sobre esta información que de manera preliminar existe. Lo que es importante que, el pueblo mexicano entienda que con esta simple información, los testigos protegidos, esta información sigilosa, no necesariamente tiene que ser ventilada, porque entonces ya el debido proceso se desnaturaliza y evidentemente esto genera un beneficio para alguna de las partes. Pero ¿a qué se refieren estos medios de prueba o datos de prueba, Tere? El artículo 259 de este Código Nacional es muy claro al establecer estas generalidades de la prueba. Los antecedentes de investigación, Tere, se refiere, el antecedente de investigación es todo registro incorporado a la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Y los datos de prueba, medios de prueba y prueba que se desarrollan en el artículo 261 de este Código Nacional son muy claros. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Por ejemplo, el informe policial homologado, la declaración de algunos testigos, las entrevistas, esos pueden ser los datos de prueba. Y los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Por ejemplo, una opinión técnica de un perito en materia de criminalística, un perito en informática, en donde se refiere
o plasman su opinión técnica en un documento y van a una audiencia inicial dentro de este plazo constitucional, y ahí desarrolla prácticamente esta opinión técnica, y a eso se refiere a medio de prueba. O si presentas testigos de descargo en esta audiencia inicial, eso también se refiere a un medio de prueba, que es la reproducción propiamente de lo que ya hubiese dicho, pero se incorpora dentro de la audiencia inicial. Y lo más importante, y lo que ha dicho nuestra presidenta, que requiere prueba, pues desafortunadamente nuestro Código Nacional es muy claro al establecer que se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que, ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Entonces, con todo respeto, yo le diría al gobierno federal que lo que tendrían que solicitar es cuáles son estos datos de prueba que tienen para poder generar el inicio de esta investigación y con ello hacer la solicitud de la detención como una medida cautelar con fines de extradición de hoy de las personas que ya prácticamente pues están siendo buscadas por todo el país, y algunos que ya fueron y se entregaron directamente con los Marshall para poder ser presentados ante la Corte Sur de Nueva York, y bueno, pues hacer frente a estas imputaciones, ¿sí?, o a estos cargos que se les están imputando a estas personas. Y que vemos también que algunos ya las autoridades mexicanas pues ya les congelaron prácticamente sus cuentas, ¿no? Esto que se diera pues recientemente ante pues toda esta situación. Primero se da pues la solicitud de licencia por parte del propio gobernador, posteriormente pues se da que algunos otros funcionarios que estaban precisamente en esta lista pues ya se entregaron, y bueno, algunos otros que están prófugos, y bueno, ahora se da que ya las autoridades mexicanas congelaron pues estos recursos financieros de las cuentas, pues. Exactamente, y bueno, y el tema de esta investigación, Tere, los ha llevado a generar una discusión en donde si el gobernador con licencia sigue teniendo fuero o no tiene fuero. Bueno, para todos los que nos escuchan, en esta opinión de su servidor, por supuesto que sigue teniendo fuero y que tendría que iniciarse un procedimiento para los efectos de llevar a cabo este desafuero. Solo que esta circunstancia no le impide al gobierno norteamericano realizar ninguna detención del gobernador con licencia. Es decir, si él en un momento dado se entrega, no le puede decir tengo inmunidad o bueno, tengo este fuero que no me puedes detener. No, eso solamente sirve para el interior de la República Mexicana y no para, evidentemente, a nivel internacional, que puede ser detenido en cualquier momento. Entonces, hoy de esta investigación lo que se está analizando es si los recursos que se encuentran en estas cuentas bancarias son de procedencia, ¿sí?, ilícita, es decir, de un enriquecimiento ilícito, si de este abuso de poder en cuestiones como son actos de corrupción, en donde los ingresos provienen del gobierno estatal y que algunas personas se han visto beneficiadas, incluso los hijos hoy del gobernador con licencia están siendo investigados por esta unidad financiera para saber cómo es que adquirieron estos recursos y empezar a cerrar la llave en donde no puedan utilizar estos recursos y se puedan sustraer de la acción penal. Pues se va a hablar mucho todavía en las próximas semanas de este tema, porque pues esto apenas va empezando. Claro. Esto apenas va empezando, si acaso que tendrá un mes que se empezó a desatar todo esto, claro. Y estas declaraciones, esto que señalar Estados Unidos, esta presión que ha hecho y que bueno, en donde pues la presidenta se ha sostenido precisamente con esto de que se debe de respetar la soberanía, de que deben de existir pruebas. Mientras tanto, se mantiene esta indagatoria. Pero también hay que reconocer lo que dijo hoy la presidenta, en donde no existe la reciprocidad del gobierno norteamericano, Tere, porque en estas cerca de 286, me parece, solicitudes que ha hecho la presidenta o el gobierno mexicano hacia el gobierno norteamericano, ¿sabes cuántas han concedido? Ninguna. Y por el contrario, nosotros hemos cumplido a cabalidad
cuestión bilateral que se tiene con el estado vecino, y se ha cumplido con la entrega de diferentes personajes que hoy han sido juzgados en el estado norteamericano, y ahora esperamos que nos regresen algunos, o incluso hay por ahí un secretario del gobierno del estado de Morelos que se ha solicitado que regrese para que sea sancionado, evidente, por ciertas conductas, ¿no? Entonces, hoy en esta reciprocidad sí ha fallado el gobierno norteamericano, pero también tenemos que dar cumplimiento a este acuerdo bilateral y pues entregar a quien se tenga que entregar, porque las dos personas que hoy ya se entregaron como testigos protegidos, bueno, vas a ver, van a salir muy buenos cantantes. Va a salir, exacto, exacto, me la ganó. Pues muy bien, maestro, pues nos vemos y escuchamos la próxima semana. Sí, pues vamos a ver en qué depara todo esto, porque seguramente vendrán muchas noticias e información que se va a presentar en estos próximos días. Pues muchísimas gracias, maestro. Es el maestro Omar Alexandro López Ortiz, Fórmula Jurídica. Es momento de hacer una pausa, ya continuamos, tenemos más noticias.